Dice, y el día séptimo es día de Shabbat, consagrado a tu Dios. No harás en ese día ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, aún tu siervo, tu sirvienta, ni tu animal, ni el extranjero que resida contigo. A ver. Entonces, en realidad, este cuarto mandamiento está relacionado con la sefirá Gesed. Dice, recordarás el Shabbat para santificarlo. Y esto hace referencia a la expresión Shamor Bezahor. Vigilarás, observarás, ¿no? Y recordarás. Es decir, debes poner las intenciones correctas en Shabbat. No cenas por comer una cena, ni compras cosas para pasártela linda en Shabbat. No. El Gesed, la bondad, es poner la intención correcta en cada cosa que hace de Shabbat. Es decir, ¿cuál es el Gesed? El Gesed es el de Abraham. ¿Y qué hacía Abraham? Hospedaba a Dios dentro de sí mismo. Era amigo de Dios. Entonces nosotros usamos el Shabbat para hospedar a Dios dentro de nosotros. Ese es el Gesed. Eso es recordar la intención y actuar dentro de esa intención. Cuando nosotros hacemos en el Shabbat y levantamos la copa de vino, el jugo de uva, y hacemos el Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim, nosotros utilizamos ahí un nombre que es Yud Ke Vav Ke. Y en ese párrafo de Yom HaShishi, el Kiddush de Shabbat, hay 35 palabras. Y la palabra Yehudi, Yud Hei Vav, Dalet Yud, Yehudi, vale 35. La esencia de Shabbat, precisamente, es aquel que está en Génesis, en esa frase, Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim. Esa frase de Yom HaShishi, solo el Yehudí conecta con la esencia, solo el judío, y no estoy hablando de una religión una vez más, solo aquel que tiene la conciencia de hospedar al Creador dentro de él, con la Neshama Yeterá, ese tiene Gesed, ese tiene bondad. Y de eso está hablando el cuarto enunciado. Quinto enunciado, Sefirá Geburá. Dice, mal entendido, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa si soy huérfano? ¿O qué pasa si mi papá ya se murió? ¿Qué pasa si no tengo padres? ¿Qué pasa? O sea, es para todos, ¿eh? Entonces, vamos a entenderlo. Nuestro padre espiritual es Akadosh Baruj Hu. Y nuestra madre es Malhut. Es el mundo físico. Por eso, padre es Jochma y madre es Malhut. Dice Shabbat Malhuto, el reino del Shabbat. ¿A qué se está refiriendo? Es todo el estudio profundo de la Torah y el Shabbat. Todo lo que hay en el Shabbat es el reflejo que veremos en el mundo físico. El que no hace Shabbat, el que no conoce el Shabbat, lo voy a decir muy simple, sufre el rigor del mundo físico. Se llama Padre Akadosh Baruj Hu. Honrar el Shabbat, que es lo que dice el quinto mandamiento, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, caray. Se llama Padre Akadosh Baruj Hu. Honrar el Shabbat es honrar a tu padre. Es honrar a Kadosh Baruj Hu mismo. Y madre es llamado Tiferet, la comunidad de Israel. La midá de traer gente en Teshuvah. Porque aquel que conecta con Shabbat tiene la capacidad de enseñar a otros y de traerlos en Teshuvah. Los siguientes 5 preceptos están divertidísimos, esa es la verdad. Y están conectados con los primeros y contenidos dentro de los primeros 5.
Pero miren nada más esto. Me divierten muchísimo estos preceptos, por eso se alargan las parashot. Dice, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás sobre tu prójimo falso testimonio. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿cómo no asesinarás? O sea, no matarás. Pero la muerte no existe. La muerte no existe. O sea, en realidad todos nosotros somos un alma dentro de un cuerpo. El cuerpo se puede morir, pero el alma no se muere. Entonces, ¿por qué dice no matarás? No, cuidado. Es que en realidad, cuando una persona mata a otra, en realidad no mata a otra, hombre. Por favor, el alma de esa persona sigue viva. No, lo que pasa es que la intención que tuvo fue la de derramar sangre como si destruyese la imagen celestial. Tu prójimo es una manifestación de la propia imagen celestial. Por lo tanto, intentar maltratar al otro es como intentar maltratar a Dios mismo. Tiferet es la personalidad y corresponde a esta sefirá, el sexto mandamiento. Tiferet es la personalidad del cabalista. Las personas que son objetivas conectan con Emet, con la verdad, con la meditación, con una supraconciencia. Cuando nosotros no usamos esa supraconciencia, sino que matamos las intenciones de las otras personas con palabras negativas o destructivas hacia el otro, nosotros estamos atentando contra la imagen celeste. Por lo que hacemos, porque miramos al otro a nivel físico y no entendemos que el otro es una chispa divina que habita en otra persona. Si tú hablas mal de esa persona, es como si hablaras mal de la chispa divina que vive dentro de él. Luego dice, no cometerás adulterio. Pero nosotros no somos propietarios de nadie. Ningún hombre es propietario de ninguna mujer es propietaria de ningún hombre. No se refiere a eso. Se refiere a la intención de las fuerzas del mal que nos hacen a nosotros romper la conexión con Akadosh Baruj Hu y donde esa desconexión produce que nos desconectemos y pensemos que el otro es de nuestra propiedad. Y ahí es donde nosotros somos. Esto aplica para los niños. Esto aplica para los solteros, para los divorciados. No solamente para los que están casados. Luego nos habla de no robarás. Pues si el robo no existe. El robo no existe. Dime por favor, cuando tú te mueres, ¿qué te vas a llevar? No te vas a llevar nada. Por lo tanto, nada es tuyo. Pero lo que pasa es que es la intención que tú pusiste en querer tener lo que el otro tenía. Esa intención le estás diciendo al Creador, no estoy de acuerdo cómo repartiste las cosas. Y es que todo lo que tienes es exactamente lo que te mereces. Lo físico y lo no físico. Pero cuando tú le dices al Creador, no estoy de acuerdo en cómo lo repartiste, eso es robar. Le estás diciendo, yo voy a acomodar las cosas como a mí me gusta. De la misma forma, no dirás sobre tu prójimo un falso testimonio. Por ejemplo, si una persona te engaña, te pone el cuerno, ¿sí? Y tú dices, es que tú eres un tal por cual, estás haciendo falso testimonio. Es exclusivamente tu percepción en términos de lo que tú estás estableciendo un juicio. Desconoces completamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, una persona simplemente robó a otra. Lo que no sabes es que está manteniendo un equilibrio respecto a que la otra persona le robó en una vida anterior. Pero eso tú no lo estás viendo y es una compensación. Entonces, en la medida que tú traes una interpretación física sobre las cosas y no una interpretación espiritual sobre lo que está pasando, automáticamente estás dando falso testimonio. Porque lo que te dice tus 5 sentidos es completamente falso. En el momento en que tú ves un robo, un engaño,
una traición, lo que tú quieras, eso solamente es el reflejo de la consecuencia espiritual de algo que ocurrió. Y tú lo calificas y lo juzgas como si fuera lo físico. Usted dice, no lo hagas, no te equivoques. Vamos al séptimo enunciado. Dice, en el séptimo enunciado dice, Lotinaf, ¿no? Y dentro de esto que habla, relacionado, no cometerás adulterio. Aquí dice Lotinaf, el séptimo. Esto está relacionado con tener dioses ajenos. Cuando el hombre introduce su semilla en dominio extraño, hay entidades que surgen que Dios no crea. Y además los tiene que nutrir de vida. Esto no tiene nada que ver de incumbencia del esposo o de la esposa. Estamos hablando de una fuerza, no física. El dominio extraño se refiere a la mujer, se refiere al deseo de recibir. Esto equivale, para que lo entendamos, a hacer el Birkat Hamazon en una mesa vacía. No se puede meter tu semilla en una mujer vacía. No se puede hacer oración vacía. Tiene que estar llena de intenciones. Tiene que estar llena de virtudes la mujer. Entonces, tu deseo de recibir debe ser de recibir para los demás. Cuando una persona adúltera utiliza su mente, lo que hace es que mete en ella un Dios extraño. Está adulterando el propósito de su mente. A eso se refiere esta adulteración. Octavo enunciado. Dice, no lo tivnov. Lo tignov. No robarás, no secuestrarás, ¿no? Se conecta con la Sefirá Od. Cuando alguien roba, es que no aprecia lo que tiene en su vida. Pero también es no ser consciente de todo lo que tiene, incluyendo hasta el aire que respira, el tiempo de los demás, la paz de los demás, robar la luz que existe dentro de otro. Cuando una persona tiene envidia de ti, no tiene envidia de lo que tienes, tiene envidia de tu felicidad. Lea, ese es el problema de las personas que tienen envidia. No lo digo por ti, sino las personas que nos han envidiado. Lo que envidian no es lo que tú tienes, no es ni tu dinero ni tus cosas. No, lo que envidian es tu alegría, tu felicidad, tu paz. Eso es lo que quiere el otro de ti. Ese es el deseo de robarte lo que no pueden tener ni con dinero, ni aunque, por eso la persona envidiosa, aunque tuviera lo que el otro tiene, tampoco sería feliz. Y esto está ligado precisamente al precepto: no pronunciarás el nombre de tu Elohim en vano, porque estás tomando una energía que no te corresponde. Una persona que roba, lo primero que hace es jurar que no lo ha hecho. Una persona que es envidiosa, lo primero que hace es jurar que no es envidioso. Por eso utiliza el nombre de Dios en vano. El noveno enunciado, lo tané. Aquí lo estoy buscando. Lo tané. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. La mala boca, la mala habla, justamente bloquea la Sefirá Yesod. Toda la fuente de bendición la cortas cuando empiezas con tu mala boca, emitiendo juicios de manera continua. Esa persona, por favor escuchen pues muy fuerte lo que voy a decir. La persona que tiene mala boca no tiene amor, no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque se asocia este enunciado a recordarás el Shabbat. ¿Por qué se asocia a ese enunciado? Porque el día del Shabbat es llamado testigo o testimonio. Y testimonia que Akadosh Baruj Hu es el creador del mundo. Por lo tanto, la que tiene mala boca, el que tiene mala boca, no reconoce que Akadosh Baruj Hu es el que es el dueño de todo. Reconoce el que hace Shabbat,
Dice que en 6 días hizo Hashem el cielo y la tierra. Es decir, que el Shabbat comprende la unión del mundo de arriba y del mundo de abajo, y que cuando nosotros rompemos el Shabbat, hablando de trabajo, de cosas vanas, estoy haciendo un falso propósito contra el Shabbat. De la misma forma como algún falso testimonio de la otra persona, porque estoy irrumpiendo sin pensar que el otro es un ser que tiene una chispa divina y yo no tengo derecho de hablar nada de la otra persona porque el otro tiene una chispa divina de Dios dentro de sí. Entonces esto quiere decir que cada día le da su parte al Shabbat. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo le dan su parte al Shabbat. Por lo que si hay una bendición en día laborable, es para el Shabbat. Pero la bendición que hacemos el viernes por la noche y que hacemos en Shabbat está pensada para los 6 días laborables que vienen después de Shabbat. Si tú hablas cosas incorrectas en Shabbat, no se manifestará la bendición de Shabbat en los siguientes 6 días. Los astros toman el poder y viene karma duro y eso solo se elimina al cumplir las 3 comidas de Shabbat. Por eso debemos honrar la mesa de Shabbat, hablar de cosas y de secretos de Shabbat en la mesa y no hablar de cosas vanas. 10º enunciado. Dice, Lo tahmod. No codiciarás, como me gusta no codiciarás la casa de tu prójimo, su esclava, su esclavo, su asna y todo lo que tiene el prójimo. Hombre, pero ¿cómo no codiciarás la casa de tu prójimo? Claro, porque la casa se refiere a Sefirá Tiferet, se refiere a donde hospedas tu alma, es tu corazón. ¿Qué es lo que debes de no codiciar? No codiciarás la alegría, no codiciarás la felicidad, no codiciarás el corazón de tu hermano. Cuando una persona es feliz, súmate a su felicidad, alégrate por la felicidad del otro, no lo codicies, no quieras quitarle la alegría al otro. La esposa de tu prójimo. Entonces, su esclava, su esclavo. ¿Quién es la esclava y quién es el esclavo? Aquel que es esclavo habla de su cuerpo. Por eso luego nos habla de su asno. Y eso hace referencia al burro, al asno, Homer, a la materialidad. Es decir, no codicies la materialidad, el cuerpo del otro. Ay, es que yo me quiero ver como esa mujer. Ay, es que qué bonita cintura tiene esa mujer. Yo quiero tener una cintura como ella. Ay, es que yo soy un hombre que me quisiera ver con los ojos o con el físico de ese hombre. Tú estás creando una imagen imperfecta de ti y transformando tu realidad en una realidad que no existe. Estás creando un cortocircuito terrible. Le estás diciendo a Kadosh Baruj Hu que no estás de acuerdo con la contabilidad divina que es el resultado en Malhut, en el mundo físico de tu situación espiritual. Y la esclava. O sea, yo quiero una mujer que sea tan, no sé, de la forma como él. Un hombre que sea de la forma como él. Te estás volviendo, asociando precisamente a lo que le llaman al toro y al burro. A lo que te aleja de la Torah, lo que te aleja del buen camino y lo que te vincula con ideas y con pensamientos promiscuos, estúpidos. Este enunciado se liga con honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Rabbi Isaac dice, uno de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que se refiere al propio padre, porque cuando aquel que codicia una mujer procrea un hijo, el hijo honrará a otro que no es su padre. Imagínense el cortocircuito de lo que está hablando. Esto es porque estaba pensando en otra mujer o porque ella estaba pensando en otro hombre. Y entonces hago una aclaración aquí. Si el padre es Jochma, es la meditación, quiere decir que cuando estaba teniendo una relación sexual con esa mujer, pensando en otra o viceversa, la mujer pensando en otro hombre, va a crear hijos que son rebeldes a la Torah. Por eso muchas veces no entendemos por qué una persona rechaza la Torah. Y es porque viene de un pensamiento de un hombre o de una mujer que estaba pensando en otro. Es decir, va a ser rebelde a las leyes del cielo, va a ser rebelde a la Cábala. Por el contrario, el que hace lo correcto, a Kadosh Baruj Hu le va a extender todo su gesed,
y toda su mano derecha, que ya hablamos lo que es la mano derecha, sobre él. Entonces vamos a entender, ahora sí regresamos aquí, pasamos esta sección de los 10 enunciados, vamos a entender los diferentes niveles de entendimiento de la Escritura. El pan, dice que fueron Aarón y los demás y fueron a comer pan con Moshe. El pan representa el sentido literal, pero en este caso es que fueron a la tienda. ¿Y qué es la tienda? Es un lugar donde se estudian los secretos. Pero por el otro lado, para que todo el mundo lo entienda, lo voy a explicar pedagógicamente. El pan representa el sentido literal. La leche representa el sentido alegórico, que contiene algún sentido más de profundidad que el sentido literal, pero no es el sod, no es el fruto mismo. La miel representa las historias, pero tampoco es el fruto mismo. Y el vino representa los secretos de las historias. Por encima del vino, que son los secretos de las historias, está el maná, que el maná representa, o el man representa el secreto de los secretos. Y el rocío, o tal, es el nivel más alto de la sabiduría del cielo. Así es que a nuestro amigo Tal, qué gran nombre te pusieron, querido amigo de Israel. El jardín de los manzanos es un lugar donde habitan todas las bendiciones. ¿Y dónde es el lugar donde habitan todas las bendiciones? Es ese estado de conciencia donde está el Shabbat. Esto se rompió y el Mashiach lo vuelve a traer. Por eso, en esta parashá, es tan importante lo que se habla de los secretos de Shabbat. Toda la Torah está contenida en el Shabbat. Si tú entendieras paso a paso cada elemento, cada cosita del Shabbat, entenderías toda la Biblia. ¿Y qué es lo primero que no sigue la mayoría de las personas que conocen la Biblia? El Shabbat. Entonces, los hijos de Israel son esclavos de Dios. ¿Qué es esclavos de Dios? Que simplemente siguen ordenanzas. Pero nosotros no estamos aquí para cumplir ordenanzas, sino debemos de ir al nivel de tal, del rocío, para adquirir un nivel de sabiduría y poder erradicar la idolatría de este mundo, es decir, nuestras dependencias de patrones sensoriales. Entonces, en Proverbios 1, capítulo 8, dice: debes escuchar las instrucciones de tu madre y no abandonar la ley de tu padre. ¿A qué se refiere? El padre es llamado Jochma, son las meditaciones. Dejemos de utilizar la palabra padre, por favor. Padre se refiere a la meditación. Madre es el Shabbat. Quien sabe meditar y sabe hacer Shabbat y sabe simplemente justificar entonces su situación en este mundo, esa persona trae gente en Teshuvah, trae a otras personas al camino correcto. Ese es quien cumple el juramento de venir a este mundo. Eso significa el enunciado: os he sacado de una casa de servidumbre. Es decir, aquel que aprende su misión en este mundo sale de una casa de servidumbre. O sacarnos de una serie de idolatrías y de engaños para llevarnos al caos. Pero esto solo ocurre por obvio a quien cumple Shabbat y sabe meditar. Es decir, a quien honra el padre y a la madre. Ese es el significado, porque si no, las personas que son huerfanitas se van a sentir muy mal por no tener padre y madre. Akadosh Baruj Hu se encarga él mismo cuando alguien no honra a su padre y a su madre, es decir, no hace Shabbat y no sabe meditar. Akadosh Baruj Hu se encarga él mismo de hacer público los errores que un hombre hace. Es decir, le está diciendo: tú no juegas conmigo alma con alma. Y esto ocurre al nivel de Biná. Cuando alguien no sabe ir al nivel de Biná, alguien no sabe corregir sus cortocircuitos, lo que ocurre es que Biná
esta sefirá, que es lo que nutre al sistema astral, o sea, el Shabbat, ¿sí? Cuando una persona no sabe hacer Shabbat, va a ver en público, enfrente de los demás, va a ver sus errores. Bina es llamado mamá, o sea, en hebreo, ima. Así se dice mamá, ima. La madre es Binah. La madre es Shabbat. ¿Por qué la mamá es Shabbat? Porque amamanta a sus hijos, que es llamado Zeirampín. ¿Y qué es Zeirampín? 6 planetas, 6 fuerzas, 6 energías, 6 días de la semana. Y si de Shabbat no se alimenta Zeirampín, si no sabemos alimentar con el Shabbat los 6 días de la semana que vienen, se dice que la Tierra no recibe nada. El sistema astral no funciona de forma programada. Y entonces, como tú no lo alimentaste, tiene de cualquier forma sí o sí que alimentarse, pero mediante una fuerza que ya no es Yud Ke Vav Ke, sino que es Elohim. Y entonces funciona de forma automática y dura. ¿Quiénes son los responsables de abrir esos grifos de suavidad en los días? Los cabalistas con sus meditaciones. Por el mérito de hacer Shabbat, los astros se doblegan y mandan bendición a la tierra. Le explicaba a una persona, tú debes de meditar y después de hacer oración en Shabbat, literalmente como si dijeras un hechizo. Hasbe Shalom, ¿no? Es decir, como si tú ordenaras a la fuerza astral que obedezca, porque no eres tú. Es Akadosh Baruj Hu mismo que está usando tu boca para mandar y poner orden en este mundo. Entonces, por el mérito de hacer Shabbat, y cuando digo hacer Shabbat, son las kavanot, las intenciones, las oraciones, la lectura de la Torah cada semana. Por el mérito de hacer Shabbat, los astros se doblegan y mandan sí o sí bendición a la tierra. En Deuteronomio 22:6 dice una regla que pocos entienden. Dice, no separes la madre de los hijos. Y se refiere, no separes a la madre de los polluelos. No se refiere a esta anécdota donde iba el hijo de un rabino con un rabino, encontraron un árbol, vieron un pajarito y se esperaron hasta que la pajarita se fuera del árbol y dejara solo el nido. Y entonces se robó los huevos del nido y se cayó y se mató. Y entonces dice, ¡ay, qué barbaridad! Yo seguí la ley y sin embargo pasó este accidente a mi hijo. No se refiere a eso. Se refiere a que no interrumpas el flujo de bendición del Shabbat. Akadosh Baruj Hu crea el cielo con la mano derecha, que es la clemencia, pero crea la tierra con la mano izquierda, que es el rigor. Pero la gente piensa, y no sé cómo me duele cuando veo esto en mis alumnos, la gente piensa que con su inteligencia física se resuelven los problemas físicos. Qué cosa más triste. No es así. Es con tu inteligencia espiritual que se resuelven los problemas físicos. Pero ¿quién es el que realmente hace Shabbat? ¿Quién es el que hace Shabbat? No es el que enciende las velas y el que trae el pan y hace el kiddush y hace oración. No, no, no. El que hace Shabbat es el que hace tashubhe, el que trae a otros en teshuvah, el que conecta con Binah. Esa es la Sefirá Tiferet. Es Jacob. Es el planeta Sol. Es la letra hebrea que es Jaf. Es la virtud de la misericordia. Es Yud Ke Vav Ke. Es el que tiene misericordia por los otros para traerlos al camino correcto. Cuando tú te dedicas a traer a otros al camino correcto, eso te cuesta mucho dinero, te cuesta mucho tiempo, te cuesta sacrificio personal y tienes que dedicarle a los demás. Explica el Zohar que la fuerza que se requiere para traer a otro en Teshuvah es la misma fuerza que para conseguir dinero. Pero el premio es que aquel que se dedica a otros para traerlos en Teshuvah recibe
honores en este mundo y en el otro mundo, y además plenitud total material. ¿Quién es el ejemplo? Abraham Avinu. Abraham Avinu dedicaba gran cantidad de su tiempo y recursos, dinero, comida, mucho tiempo en traer a otros al camino correcto, para que abandonaran la idolatría. ¿No es eso lo que nos explica Yitro? ¿No es eso lo que hacía Moshe al momento en que convirtió a Yitro? Aclaremos nuevamente: idolatría no es ver imágenes. No, es cambiar emociones negativas, es cambiar la forma como vemos a los demás, es pensar que el otro es un ser de carne y hueso y no entender que el otro es un alma. Cuando entiendas y empieces a tratar al otro como un alma y no como un ser de carne, vas a entender lo que es el principio de lo que es amar a tu prójimo como ti mismo, no como a ti mismo. Por eso Abraham fue padre de multitudes en 3 religiones. ¿Sí? Abraham aparece en el Islam. Abraham aparece en el budismo. Por eso la parte hindú, los brahmanes son los sacerdotes. Y el padre de las multitudes también en el cristianismo y en el judaísmo. Nada más la presencia de un hombre que se dedicó a los demás. Entonces, Yesod es donde confluyen todas esas emociones. Quien te enseña a manejar tus emociones, quien te enseña a tener dominio de ti mismo, ese es quien te ayuda al camino de la Teshuvah. Si alguien te ha ayudado en ese sentido, ese precisamente es el que está dedicando a ti tiempo, dinero, esfuerzo, amor. Ese tiene la virtud de la misericordia, porque ese se preocupa que tú estés bien. Entonces, Yesod es esa herramienta que tú tienes para traer a alguien en Teshuvah. Porque a través de Yesod, a través de esa fuerza emocional, es que tú descubres los secretos que te permiten hacer esa conexión. Por eso, todo el Zohar es abrir la conexión de Yesod. El sendero que alimenta Tiferet a Yesod es donde se nutren los seres de arriba y los seres de abajo. Ese deseo, ese líbido descendente de aquel que busca enseñar a otros y traerlos al camino correcto, es el mismo deseo que tiene el macho por la hembra. Y por el otro lado, el deseo ascendente es el deseo que tiene el hombre por encontrarse con su Creador y encontrarse con Dios para verle cara a cara. Es aquel que tiene el deseo de aprender los nombres de Dios y poder meditar para disfrutar ese momento y poder transformar los eventos de su vida, pero de la mano, alma, con Akadosh Baruj Hu. Eso fue lo que descubrió Yitro. Cuando Dios bajó del Sinaí, cuando Akadosh Baruj Hu baja en el Sinaí con Moshe, es Dios, es directamente Akadosh Baruj Hu que toma toda la sabiduría del cielo y la baja a la tierra para que nosotros la enseñemos. Nosotros deberíamos de ser Or LaGoyim, luz para las naciones, así como Yitro lo hizo con todo su pueblo. Y esto no se ha hecho. El problema de la idolatría no son los idólatras, son los malos maestros, son los malos compromisos que tenemos para enseñarle a los demás. ¿Quién es el culpable de todos los errores que hay en esas interpretaciones bíblicas? ¿Quién es el culpable de todas esas interpretaciones religiosas? Nosotros. No, antes que aborrecer los errores de las religiones, debemos de reconocer el pésimo trabajo que hemos hecho para no enseñar a las demás personas. Porque las personas no conocen a Dios porque no conocen sus manifestaciones a través de sus nombres. Y esa es su identidad. Esa esencia divina está en cada uno de esos nombres. Por lo tanto, ver los nombres de Dios es ver a Dios mismo. Y ver los nombres de Dios y a Dios es lo mismo. Los nombres de Dios y Dios forman una sola cosa. Entonces, solo aquel que ve a Dios mismo es parte del pueblo de Israel. Es Yashar él. Ahora lo van a entender.
Yashar, directo con Dios, es el que tiene la capacidad de ver los nombres de Dios y poder meditar con los nombres de Dios. Ese está directo con Dios, no necesita ningún intermediario. Es el hombre mismo, calificado para efectos de absorber la esencia e insertar a Dios dentro de sí mismo y convertirse, fusionarse uno solo con Él. Ese es el secreto profundo del punto de esta parashá. Yitro entendió que tenía capacidad de fusionarse con Dios mismo dentro de él. Y le enseñó esto a todo su pueblo. Dejó de ser sacerdote para los demás y transformó a todo su pueblo en un mundo de sacerdotes. No dice el propio Zohar, no dice la propia Torah, que aquel que deja todas esas costumbres y la idolatría y se convierte, es decir, entiende la fuerza de Yud-Ke Vav-Ke y hace Teshuvah, ¿no llega al nivel del Kohen Gadol? Pues por eso, por esa fuerza, es incluso la razón por la cual se estimula la Sefirah Keter para efectos de que se revele el Mashiach. Ese Yashar, ese directo con Dios, ese Israel, es el secreto profundo de la parashá. Por lo tanto, aquellos que no tienen interés en la meditación, aquellos que no conocen los nombres de Dios, son llamados bíblicamente y son llamados en el Zohar paganos. Que quede muy claro, no son llamados hombres. Y la razón no es por insultar, no, es que su conciencia está asociada a elementos inútiles. Su enojo, su inteligencia, su ira, su desespero, su lo que tú quieras, es inútil. ¿Queda claro? Y aún, puesto que su conciencia está asociada a esos elementos inútiles, más aquel que se separa de la Cábala, más aquel que se separa del estudio de los secretos del cielo y de la enseñanza de Rabbi Shimon Bar Yochai, ese, dice el Zohar, se separa de la vida y no se le considera ni siquiera un ser vivo. Para efectos espirituales se le considera muerto. ¿Cómo puedes reavivar esa conexión? ¿Cómo es que el hombre logra entonces reconectarse estando muerto? Tefilá leaní. El Salmo 102, en el versículo 1, dice, es la oración del pobre. Ese que medita y recita ese salmo, ojo, ese que medita, no dije el que recita, ese que medita y recita ese salmo, su plegaria siempre es escuchada y concedida. Pues dice que Akadosh Baruj Hu está cerca del que tiene el espíritu afligido. ¿Quién es ese afligido? El pobre, aquel que no tiene vida propia. Quien tiene vida es quien estudia los secretos. Ese aprende a meditar y a hacer Shabbat. ¿De qué está hablando toda la parashá? Del Baal Teshuvah. Está hablando del Baal Teshuvah, de aquel que se siente sin vida, pero que empieza a estudiar y empieza a reconectar y empieza a hacer Shabbat y hospeda a Kadosh Baruj Hu dentro de sí mismo. Esa es la máxima alegría de Akadosh Baruj Hu. El que hospeda a Kadosh Baruj Hu después de haber estado apagado como muerto, ese es el hijo pródigo que regresa a los brazos de Akadosh Baruj Hu. Ese es Yitro. Por eso la alegría de un Yitro. Por eso le dan el nombre de una parashá. El reto es que todos lleguemos ahí, porque todos los cortocircuitos se borran a través del sufrimiento. Y lo que estaba opaco en nosotros con el sufrimiento se vuelve transparente para entonces poder conectar con la luz del Creador. Pero derretir nuestros errores, derretir los cortocircuitos duele y hace caer las clipot, hace caer nuestras emociones bajas, nuestras malas virtudes. Es decir, es la impureza que hay en nosotros
lo que nos separa de poder observar la verdad. Y es lo que nos hace cometer todos los errores que están enunciados en esta parashá, en los 10 enunciados o 10, mal dicho, mandamientos. En otro concepto, para que lo entendamos, la imagen de un hombre está prohibido reproducir la imagen de un hombre. Por eso nos dice, no te hagas imágenes. Porque no debes de reproducir la imagen de un hombre, porque cuando hacemos una fotografía de un hombre, hacemos alusión a que ese hombre es esa imagen dentro de un perímetro. Y eso es totalmente falso. Porque más allá de eso, hay un aura dentro de otro cuerpo. Y así sucesivamente. Primero está Keter, luego está Jochma, luego está Binah, luego está Gesed. Es como una manzana que tiene, una cebolla que tiene capas y capas y capas y capas. Tú solamente estás viendo la capa exterior, no todas las capas interiores. Entonces, de la misma forma, en la voz del hombre, y repito, en la voz del hombre está el alma de ese hombre. Por lo tanto, está prohibido pronunciar cosas que son de las leyes del cielo si no las has escuchado de tus maestros. Está prohibido tener un hijo con una pagana, dice la parashá. Dice, porque no tendrás dioses ajenos ante ti, Elohim Ajerim. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la esencia y la conciencia de esa mujer pagana, es decir, esa mujer que tiene pensamientos ajenos a las enseñanzas correctas, a las enseñanzas verdaderas, es un falso Dios. Por lo tanto, cuando una mujer tiene un falso Dios que la gobierna, ira, celos, enojo, envidia, mal ojo, mala boca, ¿sí? Todo eso limita su forma. ¿Por qué? Porque adora cosas que son limitadas. Y le estás dando la forma de un muñeco limitado a las cosas o al hombre. Si tú no haces esta corrección, y lo digo también tanto para el hombre como para la mujer, eso se considera una traición a Dios. Por lo tanto, aquel que tiene un hijo con una pagana, ese, así como tú hiciste una traición a Dios, frente a la conciencia que está dentro de esa mujer, que es un falso Dios, también ese hijo te va a traicionar. Ese es un hijo rebelde. Y vamos a entender aquí una frase ligada en esta parashá que dice, cuando Jacob está con Isaac y le va a dar la bendición, le dice, huele, ¿no? Huele al jardín del Edén, ¿no? Bueno. Y le dice, tus manos son de Esav, pero tu voz es la de Jacob. ¿Qué significa? Que dentro de este yitro que hay de nosotros, nuestro actuar es conforme al mundo material y sensorial, pero nuestra voz es interior, es del alma, es la que conecta con la espiritualidad y la capacidad de estudiar los secretos del cielo. Entonces, ¿dónde se resume nuestra conexión con el alma? En Shabbat. Por eso habla tanto esta parashá de Shabbat. Las 3 comidas del Shabbat hacen la corrección de todos estos cortocircuitos. La primera comida de la noche se llama Seudá Rishona. Conecta con la matrona, con toda la fuerza divina al nivel de Malhut. Nos trae el alma adicional, la Neshama Yetera. En realidad, lo que sucede en la noche de Shabbat es que se une a nosotros el resto del alma que tenemos, que baja a nuestro cuerpo, porque los demás días conectamos con una ínfima porción de nuestra alma. La segunda comida hace honor a Binah, la Seudá Sheni, que es la del mediodía. Algunos lo hacemos un poquito más tarde. Es decir, abre los grifos de los mundos superiores. Y la Seudá Shelishit
hace referencia a Jacob. Impregna los astros a todo el árbol de la vida hasta llegar a nosotros. Trae salud a nuestro cuerpo y un brillo que nos permite comprender cosas a un nivel que antes no podíamos. Entonces, estas 3 comidas es justamente el acto que nos distingue de todo paganismo. Nos hace un pueblo especial. Todas las comidas se hacen con pan y con vino. Muchísimos significados en ello que no puedo abundar ya más. Los que hacen estas 3 comidas forman parte, dice, del palacio real, que es una alegoría para definir los privilegios del nivel de Atzilut. Es decir, quien hace las 3 comidas conecta con Atzilut y quien salta estas comidas deja de ser parte de ese palacio real. Es decir, está gobernado por Elohim, para ser más prácticos. Entra en piloto automático. Entonces, durante los días laborables hay rigor y la máxima clemencia es en Shabbat. La severidad máxima es en los días laborables. Y lo único que disminuye esa severidad es la lectura de la oración de la Ketoret, el incienso, que ya hemos hablado de ella. Las 3 comidas, la lectura de la Ketoret y el estudio del Zohar son las 3 armas, son los 3 elementos que generan un hilo de clemencia para nosotros. Cumplir el Shabbat equivale a las 613 mitzvot. ¿Y cuánto dijimos que sumaban precisamente la mano derecha y la mano izquierda? Precisamente pusimos 14 y 14. Y que cada una de las 248 y las 365 sumaban 613. Quiere decir que en el Shabbat están comprendidas todas y cada una de las mitzvot. Todo lo que hacemos está comprendido en el Shabbat. Los grandes tzadikim se llaman eunucos de Dios. ¿Por qué los justos son llamados eunucos de Dios? Quiere decir que ellos solamente tienen relaciones sexuales, relaciones conyugales en Shabbat. Pues es el reflejo de la unión del mundo de arriba y el mundo de abajo, el Shabbat. De forma contraria, ojo, no significa que no se pueda tener una relación otro día, pero hay que saber traer el Shabbat y su energía a cada día de la semana. Está prohibido hacer muchos trabajos en Shabbat, pero no está prohibida la relación conyugal, que es hacer bajar un tzadik o bien hacer bajar eventos de clemencia a este mundo. Esa es la razón de la relación en Shabbat. Viene una enseñanza muy bonita donde Rabbi Shimon le dice a Rabbi Yehudá un juramento literalmente en el Zohar, y lo quiero repetir para todos. Dice, vamos a entenderlo. Dice, juro por tu vida que el mundo solo ha sido creado para los colegas, refiriéndose a los cabalistas. Esto fue lo que entendió Yitro. Así lo pongo yo. Esto fue lo que entendió Yitro. Entendió que solo había venido a este mundo para estudiar los secretos del cielo. Y en ese momento dijo, dejo todo lo que hacía yo, dejo todo lo que tenía yo que hacer, me voy a dedicar a entender cómo funciona este mundo, porque no quiero morir sin entender cómo funciona este mundo. No quiero regresar, porque los ignorantes de los secretos del cielo van por un mal camino y no son considerados, ya lo dije, hombres, al menos no hombres espirituales. Y hasta el día de Yom Kippur, dice el Zohar, pueden ser castigados, así lo dice, castigados, se refiere más bien a que recibirán palo como parte de su aprendizaje, porque no cumplen el motivo de la creación en este mundo. Sus hijos son considerados ignorantes. El Zohar dice que el nombre de Dios y Dios son la misma cosa. Quiere decir que cuando nosotros meditamos sobre un nombre de Dios, es Dios mismo, es la misma cosa. El Zohar es el nombre de Dios. Es decir, tener a Dios cara a cara. Cuando estudiamos el Zohar, eso es tener a Dios cara a cara. Es decir, las combinaciones de Dios en muchas formas de energías. Y ese que alcanza ese estado de ver a Dios cara a cara, lo que recibe es la clemencia. La clemencia se representa por el metal de la plata.
Y el rigor se representa por el oro. Esto viene en una parte que se llama Sitre Torah, el secreto de los secretos en el Zohar. Y son los 10 enunciados. Vamos a entender el primer enunciado. La primera palabra es llamada Anojí. Y dice que este nombre, esta enseñanza es preciosa. Este nombre reagrupa todos los nombres de Dios y todos los mandamientos de la Torah. Dice que Anojí es el jefe de todos los nombres. ¿Por qué? Y es verdad, Anojí es un nombre precioso. Anojí en realidad es de origen egipcio. Pero entonces te dice que tienes que elevar ese nivel de egipcio. ¿A qué nivel? Es que Anojí también es Ani Jaf. Y Ani es el nombre que meditamos para eliminar el ego. Y Ani Jaf dice, yo soy la Jaf. Es decir, cuando tú te anulas a ti mismo, eres la Jaf. Y la Jaf, la letra Jaf, se refiere a la palma de la mano, al útero de una mujer. Y sus nombres, todos los nombres de Dios, diría, yo soy el útero. Regem es útero. Rahamim es misericordia. El Dios misericordioso. ¿Qué es eso? Es la forma como una mamá cuida a su bebé. La vida que da la madre para su bebé. Esa es la misericordia de Akadosh Baruj Hu que da por nosotros, para nuestro cuidado, para nuestra supervivencia. Entonces cuando dice Ani Jaf, cuando tú te anulas a ti mismo, cuando tú anulas tu deseo de recibir, te conviertes en la misericordia misma. Eres Akadosh Baruj Hu mismo para el cuidado y la supervivencia del propósito que él tiene, que es su bebé, que es todo el universo. Ahí es cuando no puede ser destruido, porque la letra Jaf también hace referencia a Keter. Y Anojí dice, conviene a la recompensa de los justos. Es decir, Akadosh Baruj Hu recompensa a los justos con los secretos del cielo por su labor de amamantar al ser humano. El nombre, ese nombre, Anojí, hace huir a las entidades malignas. Está prohibido dejarnos seducir por la magia. Está prohibido escuchar videncias. Está prohibido ver magos. Y sabemos que nada está determinado. Por eso cuando nosotros rezamos y meditamos, fijamos otras alternativas, quitando la posibilidad de que nuestro destino esté abierto. Nosotros no invocamos muertos, para nada. Podemos invocar el alma de los tzadikim, pero jamás un muerto. Por eso está prohibido dar a Dios una forma. No podemos decir que Dios es el amor, porque el amor está contenido dentro de él. La forma que fuera, física o no física, puesto que es infinito. Y no podemos encerrar a Kadosh Baruj Hu en una finitud. No jurar en nombre de Dios en vano. Cualquiera de estos elementos transforma estos elementos que mencionamos. Cuando violamos estos decretos, cuando violamos estos enunciados, se transforma, escúchenlo bien, en una enfermedad del alma. Y ocurre hasta la 4ª generación. Ahí vemos enfermedades que se repiten y se repiten. Cuando te vinculas con fuerzas extrañas, se acaba el Ani Jaf, se acaba la misericordia y lo que viene es el rigor. Ese es un vínculo de conciencias que es indisoluble cuando tú haces Ani Jaf. Cuando las personas hacen falsos juramentos, crean fuerzas del mal que provocan inundaciones. Nos explica el Zohar que es el ángel Yahazriel, que el que cura esas inundaciones.
Y esto lo activamos con el Kol Nidre que hacemos en Rosh Hashanah y en Kippur, donde anulamos los juramentos y evitamos la destrucción por inundaciones. La circuncisión es la síntesis de los mandamientos para que todos los miembros del cuerpo se santifiquen desde la pureza del alma. Entonces quiere decir que la circuncisión, esa pureza sexual, es lo que le da la pureza al alma. Y el alma es lo que le da la vida a todos los órganos y le da vida a todos los mandamientos. Eso es la circuncisión. Por eso, el que santifica Shabbat tiene el mismo mérito que si hubiese observado los 613 mandamientos. Porque dentro del Shabbat también está el cuidado y la observancia a la Brit Milá, a la circuncisión, a la pureza sexual. Pero también impulsa una región del recuerdo, es decir, de hacer las intenciones correctas. Dice que Yitro entendió y recordó, así dice, entendió y recordó quién era Yud-Ke Vav-Ke. Nosotros de igual forma debemos de recordar de dónde venimos y cuál es nuestra esencia. Hacer buenas acciones es honrar a tu padre y a tu madre, pero no hay mejor acción, además del Shabbat y los secretos del cielo, no hay mejor acción que enseñar los secretos del cielo. Ya explicamos que el padre es Jochma, Dios mismo, y la madre es Binah. Pero el día que Akadosh Baruj Hu reveló sus preceptos en la Torá, también reveló no solamente esos preceptos, sino también reveló las midot o las virtudes, las buenas cualidades. Nadie puede cambiar sus malas virtudes o sus malas cualidades en buenas virtudes si no conoce los secretos del cielo. La razón es muy simple, y esto lo he visto en muchas personas. Es porque su corazón es duro. Los secretos del cielo ablandan el corazón. El pueblo de Israel llegó a un gran nivel de pureza, donde todos eran profetas cuando recibieron la Torá en el Sinaí. Y Akadosh Baruj Hu se vistió de su fuerza. Y esa fuerza es la que te acompaña de verdad. Esa fuerza es de donde vienen los secretos de la Torá. Y ese es el que verdaderamente tiene Nahat Ruach. Por eso, cuando estaban en el Sinaí, le dijeron a Moshe, sentimos que nos vamos a morir. Mientras que Moshe sentía una gran fuerza dentro de sí, los demás sentían que se iban a morir, porque todavía no habían corregido todas sus virtudes. ¿Qué es Yitro? ¿Qué es el Baal Teshuvah? Es aquella persona que a través del conocimiento de los secretos del cielo, que a través de entender todo lo que hemos explicado en esta parashá, transforma sus virtudes negativas en virtudes positivas. Por eso nos enseña de los ojos, de la cara, del pelo, de todo esto, para que transformemos nuestras malas cualidades en buenas cualidades. Ese es quien va a tener Nahat Ruach, la verdadera paz interior. Que todos nosotros sepamos transformar nuestras malas cualidades todos los días para que haya verdadera paz interior en nosotros y alcancemos el nivel del Baal Teshuvah al nivel de Tiferet, porque eso es lo que estimula Keter para que se refleje el Mashiach. ¿Y qué hará el nivel del Mashiach? Enseñar a toda la humanidad a subir al nivel de Tiferet. Hará de cada ser humano un Yitro en la tierra. Esa es la parashá Yitro. Es la parashá.